Qué consuelo estar aquí junto a nuestra Madre, a la Virgen. Qué lindo que es sentirnos cobijados por ella. Y en esta experiencia de la ternura de nuestra Madre, reflexionar y ahondar en la palabra de Dios que viene a iluminar nuestra existencia. Le agradezco a Monseñor Jorge Eduardo, nuestro arzobispo metropolitano, que haya tenido la deferencia de confiarme esta homilía. Y bien podríamos decir que la vida de los santos son el Evangelio vivido, la palabra de Dios experimentada y practicada. Los santos en el aquí y en el ahora del tiempo y el lugar en el que vivieron, hicieron realidad el Evangelio, vivieron el Evangelio al pie de la letra. Sin adelantarnos, por cierto, al juicio de la Madre Iglesia, sino recogiendo la fama de santidad captada y manifestada por el sentido de fe del santo pueblo de Dios, hoy podemos afirmar que hay rasgos de la personalidad y la vida de toda del siervo de Dios, Cardenal Pironio, que nos ayudan a profundizar en estas lecturas bíblicas que acaban de proclamarse. Los resumo en 3: vocación, humildad y misión. En primer lugar, la vocación. La sugestiva e imponente imagen de la vocación que nos presenta el profeta Isaías en la primera lectura es una invitación a la escucha de la voz de Dios, a la contemplación de su presencia, de su obrar en la historia y en la propia vida. Oír y contemplar. Nuestro siervo de Dios fue un atento oyente y un profundo contemplativo de la palabra antes de ser su predicador. Él se dejó purificar como Isaías, se dejó moldear y transformar por el Evangelio. Una mirada y una actitud contemplativa sobre la realidad es la respuesta que encontró el cardenal Pironio y la que debemos encontrar nosotros a una cierta confusa y superficial búsqueda espiritual y también a cierta indiferencia que nos presenta la secularización en nuestro tiempo. No es la confrontación ni la polémica, tampoco la mirada sesgada, parcial e incompleta que ofrecen ciertas ideologías, el remedio y la solución a nuestros graves problemas, crisis y dramas, tanto personales como aquellos que vivimos en el ámbito de la Iglesia y en el mundo. El cristiano mira, discierne y actúa desde la perspectiva, la lógica y el criterio del Evangelio. Así lo vemos en Pironio. En los momentos difíciles y duros de la Iglesia, en el posconcilio, en tantas situaciones complejas que le tocó abordar, en la patria, en momentos dolorosos de la dictadura y en el mundo, en momentos de cambios tan vertiginosos. Qué importante que también nosotros procuremos vivir en la escucha de la palabra y en el ver la realidad a la luz de la fe. Pero además, Pironio fue un apasionado por la pastoral de los jóvenes y por lo tanto por la pastoral vocacional. Ustedes saben que fue uno de los grandes impulsores de las Jornadas Mundiales de la Juventud junto con el Papa Juan Pablo II.
En estos días hemos sido conmovidos por la cultura de la muerte que arrastra a nuestros jóvenes, que los arrastra al sinsentido y a la búsqueda de sensaciones que los dejan alienados y los conducen a la autodestrucción por las drogas, por el alcohol. Nuestra misión, como la del siervo de Dios, es alentar esta cultura vocacional que muestre a cada joven el valor de su vida y el sueño de Dios para hacer un mundo mejor. Tal vez algunos de los aquí presentes han tenido la gracia de participar de aquel Encuentro Nacional de Jóvenes en Córdoba, ya por el año 1985. Yo era un joven seminarista cuando escuché al querido cardenal Pironio, que con tanta agudeza nos hablaba y parecía que se estaba dirigiendo personalmente a cada uno de nosotros, los jóvenes, para decirnos que nuestra vida valía la pena y que valía la pena gastarla por Cristo. Qué hermoso es que también nosotros podamos alentar en esta cultura vocacional que viene a liberarnos y sobre todo a liberar a nuestros jóvenes de la realidad de esta cultura de la muerte. El segundo punto que quisiera que reflexionemos a la luz de las enseñanzas de la vida del cardenal Pironio es la humildad. Si en algo hay unanimidad en cuantos trataron y conocieron al cardenal Pironio, sea que estuvieran de acuerdo o no con su pensar y obrar, es humildad. Todos dicen, es un hombre sencillo, discreto, atento. Sin duda, la modestia y la sencillez que brotan, por cierto, de una experiencia muy clara, una experiencia como la que plantea Pablo en la segunda lectura de hoy, de sentirse un pecador amado por Dios, de la experiencia que expresa Pedro en el Evangelio en la conciencia de su propia miseria al tener la experiencia de Dios y decirle al Señor, apártate de mí que soy un pecador. Pero qué bueno es saber que Dios llama a los pecadores, llamó a Isaías, a Pedro, a Pironio, a vos y a mí, pecadores. La experiencia de Dios nos ubica en nuestra verdad. Y aquí está la raíz de la verdadera humildad. Y a la vez, igual que el cardenal Pironio, en esa experiencia de nuestra limitación, de nuestro pecado y de nuestra miseria, una gran confianza en la infinita e inconmensurable bondad del Padre de las misericordias, como solía referirse a Dios. En una sociedad que vive muchas veces de la apariencia, de la imagen, del acting, del fake news, del careteo, en realidad de la falsedad y el engaño, saber que venimos del polvo, que venimos de la tierra, del humus, de ahí viene la palabra humildad, y que somos pecadores, nos ubica y nos lleva a una genuina autenticidad, a vivir en la verdad, y eso no es poca cosa. La experiencia de Dios de Pironio lo llevó a una honda conciencia de su pecado y al mismo tiempo a una gran confianza en la misericordia del Padre. Que su vida humilde y sencilla sea modelo para nosotros, para que evitemos toda actitud pedante o soberbia y transitemos siempre el camino de la sencillez y de la humildad. Por último, la misión. La bellísima página del Evangelio que hoy termina convocando a la misión. Serás pescador de hombres, le dice nuestro Señor a Pedro. Esta palabra hecha canto
tan querida para Pironio y para nosotros que sabemos de memoria ese lindo canto Pescador de hombres. ¿A quién enviaré?, se pregunta a Dios, e Isaías responde: aquí estoy. Asimismo Pedro, luego de aquella teofanía en el lago, es invitado a la misión de ser pescador de hombres. Así lo entendió también Pironio para su propia vida. Tanto es así que puso en su escudo episcopal la red y el pescado como signo principal de su vida y ministerio, porque se reconocía precisamente a ser pescador de hombres, llamado a ser pescador de hombres. Los tiempos difíciles que le tocaron, tan semejantes en algún aspecto a los nuestros, le hacían decir, al igual que Pedro: hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Pero al mismo tiempo, la confianza en que la obra y su fecundidad vienen de Cristo le hizo decir una y otra vez: en tu nombre, Señor, echaré las redes. La misión es el término de todo llamado y seguimiento, el para qué de la vocación. Es más, la evangelización es el para qué de la vida de la Iglesia entera. La Iglesia existe para evangelizar, decía el recordado Pablo VI. El cardenal Pironio, protagonista del Concilio Vaticano II, fue un hombre copado por la evangelización. Pastor y teólogo al mismo tiempo, estuvo imbuido por la idea y el compromiso con la nueva evangelización. Muchos reconocen en el siervo de Dios a un verdadero profeta de nuestro tiempo. No es exagerado decir que fue un profeta de la nueva evangelización, que tengámoslo presente. Aún está por llevarse a cabo. Ahora, con las acentuaciones y el impulso que nos exhortó el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Una expresión muy pironiana, que seguramente muchos de ustedes conocen, que deja ver el arraigo profundamente bíblico de la teología del cardenal, su espiritualidad y su opción pastoral, era la expresión llamados, consagrados y enviados. Se encuentra y se repite frecuentemente en sus escritos. Podemos resumir el mensaje, la súplica y el compromiso que brotan de la palabra de Dios de este domingo en ser llamados a la escucha y la contemplación, ser consagrados en la verdad y la humildad, y ser enviados a la evangelización y la misión. No estamos en un tiempo para el desaliento, para la tristeza, sino estamos en un tiempo en que se nos llama de manera muy especial a renovar nuestra confianza en el poder de Cristo, que nos envía a ser pescadores de hombres. Por eso los invito a todos y a cada uno de nosotros a seguir este llamado de Jesús, a navegar mar adentro y echar las redes y a poner toda nuestra confianza en aquel que va a ser fecunda nuestra vida y nuestra misión.